Buen día. La pregunta de este día es, si yo confío en el Señor, ¿por qué debo cuidarme tanto para no infectarme? Como hijos de Dios, debemos vivir confiadamente en Él. Sin embargo, eso no quiere decir que debemos ser imprudentes en nuestras vidas. Quiero que recordemos el pasaje de Mateo, capítulo 4, verso 5, cuando es tentado Jesús. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dice que en esta tentación que Satanás hace a Jesús, le lleva a una altura, al pináculo del templo, una altura calculada aproximadamente en 150 metros. Y entonces le decía a Jesús, si tú dices creer en la palabra dice que Él mandará a sus ángeles y que Él te sostendrá en sus manos para que no tropieces con piedra. Por tanto, si tú dices creer la palabra, cree esa palabra y lánzate. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Satanás? También está escrito que no debes tentar al Señor tu Dios. ¿Y cómo tentamos a Dios? Cuando hacemos cosas imprudentes y decimos, ¿Dios está con nosotros o no? Muchas veces los creyentes como creyentes nos lanzamos a hacer cosas y, y creemos que Dios tiene la obligación de hacerlas por nosotros. Con el cliché de, ¿está Dios con nosotros o no? Lo mismo que hacía el pueblo de Israel y tentaba también a Dios. Y entonces a veces como hombres hacemos cosas imprudentes y decimos, ¿pero acaso Dios no estuvo con nosotros? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Hermanos, no debemos nosotros tentar a Dios. En medio de esta pandemia, es imprudente salir de casa, a no ser que sea por algo esencial. En medio de esta situación es imprudente no usar mascarillas. Es imprudente estar en medio de aglomeraciones. En medio de esta situación es imprudente no estar lavándose las manos o desinfectarse con alcohol gel frecuentemente de acuerdo al lugar donde estamos. Porque este virus es muy contagioso. Y las cifras de hospitalizados, las cifras de muertos, el colapso en los hospitales, hablan por sí solos, ¿no es cierto? Porque por ahí escuchamos los rumores de que esto es falso, esto es una invención, esto es una exageración, pero solamente miremos las cifras. Cifras que, por cierto, son menores a las reales, a lo que la realidad habla. Pero este es asunto de otro momento. Quiero que leamos el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 15. Y el consejo sabio del libro de Proverbios nos dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice, el simple, el que no tiene entendimiento, dice, todo lo cree. Mas el avisado, el entendido, dice, mira bien sus pasos, mira bien cómo camina. El sabio teme precisamente porque mira lo que pueda venir y se aparta del mal, pero el insensato se muestra insolente y confiado. Por tanto, el consejo de Proverbios nos dice que debemos mirar bien nuestros pasos. Si eres sabio, ten temor de esta situación y apártate del mal. En otras palabras, no puedes salir a
aglomeraciones. No puedes estar sin mascarilla. No puedes estar dejando de desinfectar tus manos. Porque el insensato, dice, se muestra insolente y confiado. ¿Cuántos insolentes encontramos en las calles? ¿Cuánta gente confiada que no pasa nada, sin embargo, o están ellos enfermos ya, o están siendo portadores de este virus, infectando a todos los demás? Lugares de aglomeración, hemos visto mercados grandes, las cifras de gran cantidad de personas infectadas que van transmitiendo a otras. Imprudencia. Y ahí podemos decir, ¿y es que acaso Dios no está con nosotros? No, porque el consejo de Proverbios es que debemos mirar el mal y apartarnos de ese mal. No debemos meternos ahí. Proverbios 22, verso 3. Dice, de nuevo dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otras palabras, el consejo de Proverbios dice, el hombre sabio mira el mal y se esconde. Pero dice el simple, el que no tiene entendimiento, pasa y va a recibir el daño. Nuevamente, en otro versículo, el consejo de Proverbios es, si conocemos que algo ya es malo, pues apartémonos de ese mal. En este caso, respecto a la enfermedad, si conocemos ya la enfermedad, si conocemos cómo se está transmitiendo esta enfermedad, ¿qué tenemos que hacer como creyentes sabios? Apartarnos del mal para no recibir el daño de manera imprudente. Como decía en una anterior comunicación, estas acciones de prudencia nos van a salvar del virus totalmente. No, porque finalmente Dios es quien nos da la salud, es Dios quien nos guarda, pero no podemos ser con ello imprudentes. Entonces, el consejo sabio de Proverbios es que si nosotros conocemos ya el mal, debemos apartarnos de él para no recibir el mal, en este caso, para no contagiarnos. Por tanto, el mal está ahí. El coronavirus, sabemos cómo se contagia rápidamente. Por tanto, hermanos, debemos ser prudentes. Vivir confiadamente en el Señor no significa que no seamos prudentes. ¿Confiamos en el Señor? Sí. ¿Nos aferramos a Él? Sí. Él es nuestro único refugio y el Señor conoce nuestra vida y nuestro futuro y Él encaminará nuestras vidas. Pero a nosotros nos toca no tentarlo y ser prudentes en nuestro actuar. Hasta la próxima.